Vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Como observo que hay audiencia que no sois socios del NIE, hago una muy breve presentación diciendo que somos la Asociación de Amigos de Grandes y Exploradores Españoles, de grandes navegantes y exploradores españoles, que al día de hoy somos más de 200 asociados, y aprovecho para invitaros a uniros a nosotros. En la web, con el acrónico agnie.com, podéis ampliar información e inscribiros. Los objetivos básicos de AGNIE son dos: estudiar, defender y difundir la vibrante y brillante historia de España, principalmente marítima de los siglos XV y siguientes, e impulsar y promover la navegación ligada con esa historia. Nuestro proyecto estrella, como conocéis la mayoría, es la expedición tras la estela del Cano 500 años después con el barco Pros, que partimos de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en las fechas históricas de agosto y septiembre de 2019, y que tras 12.000 millas navegadas, cruzado el Atlántico y pasado el estrecho de Magallanes, tuvimos que interrumpir por la pandemia en marzo pasado en el puerto de El Callao, en Perú. Y estamos preparando y previendo, Dios lo quiera, la posible reanudación en enero próximo. Y tenemos un programa de actividades culturales de la que esta conferencia forma parte. El vicealmirante Ignacio Orcada Rubio, socio de honor de AGNIE, cuenta con un extensísimo currículo en sus muchos años de servicio. En la Armada, en el Ministerio de Defensa, ha ocupado el puesto de subdirector general de Relaciones Internacionales, y en las instituciones multinacionales de seguridad y defensa ha ocupado destacados puestos en Bruselas y Nápoles, como almirante, el de representante para Europa del Mando Supremo de Aliado de Transformación y el de segundo jefe de Estado Mayor del Mando Componente Marítimo Aliado, y como oficial en la representación española ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea y en el Estado Mayor Internacional de la OTAN. En su último destino, hasta su paso a la situación de retiro, en junio pasado, Ignacio Orcada ha ocupado el puesto de secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa para la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Su contribución a la promoción del 5º centenario ha sido decisiva en muchos aspectos. Además de las numerosas conferencias impartidas con fines de difusión, deben destacarse la organización del Congreso Internacional de Historiadores de Valladolid, al que varios de vosotros, me consta, habéis asistido, su impulso de las principales actividades conmemorativas del 5º centenario, la creación de la Cátedra Internacional Juan Sebastián Elcano y el decidido apoyo prestado al mayor conocimiento nacional e internacional de la figura de Juan Sebastián Elcano. AGNIE ha contado siempre en su persona con un gran valedor y un experimentado consejero para la adecuada organización de la expedición tras la estela del Cano dentro de las actividades calificadas por la Comisión Nacional del 5º centenario. El título de su conferencia de esta tarde es Geoestrategia Global en el contexto de los resultados de la primera circunnavegación. El formato que vamos a tener de la presentación de la conferencia va a ser unos 40 minutos de intervención del almirante, de Ignacio, y después tendremos un coloquio durante unos 20 minutos que será mediante el chat, que podéis accionar dando ahí a la derecha de vuestra pantalla y donde tendréis que ir colgando vuestras preguntas. Intentamos terminar en 1 hora y pico aproximadamente, y Pepe Solá, como presidente nuestro, cerrará el acto al término de la conferencia y del debate. Y ahora, Ignacio Orcada, tienes la palabra. Luis, muchas gracias, buenas tardes, y buenas tardes a todos los socios y otros invitados que estáis atendiendo a esta conferencia. Y también muchas gracias por tus amables palabras sobre las diferentes cosas que he hecho y en las que me he divertido mucho en todas ellas. La verdad, he sido una persona privilegiada por los destinos en los cuales me ha ido llevando la Armada. Tengo que, primero de todo, agradeceros a vosotros, a la Junta Directiva de la Asociación de los Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, por esta distinción que me habéis hecho y de la cual me siento muy orgulloso de ser socio de honor de vuestra entidad, porque sobre todo es una entidad que yo creo que ha comprendido muy bien el espíritu del 5º centenario de la primera circunnavegación. Y tanto es así que en realidad es prácticamente la única iniciativa, aparte de la Armada, nobleza obliga, claro, que organiza una réplica del viaje de Magallanes y Elcano alrededor del mundo.
Y ahora sabemos que habéis tenido unos problemas, pero si realmente a nuestros dos grandes navegantes no los arredró en su determinación una enfermedad desconocida para ellos en su momento, como era el escorbuto, estoy seguro de que a sus émulos, que sois vosotros a bordo del PROS, 500 años más tarde, tampoco lo va a hacer el coronavirus, y que en enero, como acabas de decir, pues bueno, estaréis en condiciones de reanudar vuestro viaje alrededor del mundo. Os deseo lo mejor y seguiremos apoyándoos. En un momento como el que estamos ahora, que nos acercamos al ecuador de la conmemoración de la circunnavegación de nuestro planeta, pues la verdad es que mucho y bueno se ha dicho y escrito ya sobre la gesta, y estoy seguro que más va a aparecer tanto en el campo de la divulgación como en el de la investigación histórica. Y ya el público en general, y sobre todo aquel que está interesado en la historia de los navegantes y exploradores de nuestro país, empieza a conocer con detalle esas vicisitudes vividas por sus tripulaciones. Y es por ello que, anticipando en cierto modo el enfoque que a mi parecer debería tomar el resto del periodo de la conmemoración, esta tarde me propongo tratar algunos aspectos, pocos, de sus prolegómenos, pero a ponerlos en situación, pero sobre todo lo que quiero hablar es de lo que se podría denominar su epílogo. Es decir, las consecuencias que tuvo este viaje único, los cambios geopolíticos que introdujo y las estrategias que se adoptaron como respuesta a estos cambios. La verdad es que muchas cuestiones surgen cuando se evoca un tema tan amplio como el que vamos a hablar esta tarde, por lo que no ambiciono realmente sino a apuntar a algunas de ellas, las más relevantes, y quizá aquellas que pueden sorprender a algunos, y dejaríamos por la profundización para otras conferencias o quizá para otros estudiosos que las puedan tomar este reto. De esta manera, pues distinguiendo entre los planos táctico y estratégico, en esas cuestiones estarían, y haciendo un pequeño repaso, pues el impacto general que tuvo la primera circunnavegación en España, en el imperio en el que no se ponía el sol y en la humanidad en general. También vamos a cuestionarnos sobre quién proporcionó más beneficio a las Españas a corto, medio y largo plazo, si bien Magallanes o Elcano. Hablaremos del impacto geopolítico que tuvo en la monarquía hispánica la apertura del Estrecho de Magallanes, qué ventajas y desventajas conllevó, qué estrategia marítima adoptó el imperio de los Habsburgo en los años siguientes, y si con la perspectiva del tiempo transcurrido y que tenemos ahora mismo, quizá otra pudiera haber sido más efectiva. También me gustaría hablar del impacto que tuvo la gesta en las estrategias de otras potencias marítimas de la cristiandad del momento, y asimismo pues, el impacto económico que tuvo la incipiente globalización en España, en el Nuevo Mundo y en el Extremo Oriente, y sin olvidar, por supuesto, también el impacto en el conocimiento científico, etcétera, etcétera. Como vemos, esto es un gran número de cuestiones que desgranaré en los próximos minutos, así que no vamos a perder más tiempo. Pocas palabras resumen mejor la llegada de la nao Victoria a Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 que aquellas pronunciadas por Hegel en 1830 en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Fecha aquella que es descrita por el filósofo como, y cito textualmente, el bello día de la universalidad que irrumpe al fin después de la luenga y pavorosa noche de la Edad Media. Fin de citación. Ese día del Renacimiento, el mundo entra definitivamente en la Edad Moderna, cambiando para siempre paradigmas, concepciones y la historia de la humanidad. Vamos a hablar de esos cambios. La transición entre los siglos XV y XVI, incluyendo aquí la por algunos llamada Era de los Descubrimientos, es rica en acontecimientos que marcaron un punto de inflexión en el pensamiento humano, la política y el conocimiento de nuestro mundo de un modo mucho más notable que en otras épocas de la historia. En las postrimerías de la Edad Media, las principales entidades políticas de la Europa centro-occidental, esto es, las monarquías de Francia e Inglaterra y el Gran Ducado de Borgoña, que hoy está muy olvidado este último, a pesar de la gran influencia que tuvo en su tiempo en la política europea y en la española también, pues estas entidades buscaban la consecución de sus objetivos, en buena parte
de los casos a costa de las anexiones territoriales de población de otros reinos y principados cristianos. Y la consecuencia que tenía esto era una persistente inestabilidad política y económica continental que consumía la mayor parte de las energías y recursos disponibles. Por su parte, las ciudades-estado y repúblicas marítimas italianas, que otrora eran el centro intelectual y artístico del temprano Renacimiento, se encontraban en un declive de su poderío político y económico, estando incluso alguna de ellas bajo el control español o francés. Pero, sin embargo, la evolución de la situación geopolítica de los reinos de la península ibérica en la Baja Edad Media había seguido un camino diferente a la de los anteriormente mencionados, en el sentido de que los tres entes cristianos principales, el Reino de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Portugal, fueron alcanzando sucesivamente su principal anhelo existencial, esto es, la reconquista del territorio ocupado por los musulmanes. Portugal lo hizo en 1238 con la conquista del Alentejo y las principales plazas del Algarve por Sancho II. Aragón sobre el año 1300 con las últimas conquistas de Jaime II en tierras valencianas y murcianas, y Castilla, junto con Aragón, con la conquista del Reino Nazarí de Granada en 1492 por los Reyes Católicos. En los tres casos, el impulso que latía desde hacía siglos en ellas y que les indujo a la reconquista, solo tuvo la posibilidad de continuarse ultramar, dada la condición de los tres de encontrarse bloqueados por la geografía o bien por otros reinos hispánicos hermanos en el momento. Portugal lo hizo inicialmente hacia África y luego hacia India para acabar en el Extremo Oriente. Aragón hacia el Mediterráneo y Castilla hacia la Mar Océano. Por tanto, la gesta de la circunvalación la tenemos que enmarcar en esa expansión de las monarquías peninsulares allende los mares. Expansión sin contestación posible en el momento por otros reinos de la cristiandad, por falta en ellos de una política marítima y de los elementos precursores, materiales e intangibles imprescindibles para ello. Asimismo, y es muy importante, no debemos perder de vista que en el momento en que se llevó a cabo la primera circunnavegación, este momento fue uno de concentración de cambios trascendentales en la historia de la humanidad. Y como un ejemplo, simplemente, durante los 3 años que duró la vuelta al mundo, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca y Martín Lutero sentó las bases de su reforma religiosa. Y estos 3 acontecimientos, todos ellos fueron clave para conformar la historia europea y mundial. Pero enfocándonos brevemente en las circunstancias de la expedición al Maluco, sus orígenes y las consecuencias que tuvo, podemos apreciar que en su momento poco hacía suponer que el proyecto de Magallanes fuera a convertirse en la gesta irrepetible que al final llegó a ser, pues sus objetivos estratégicos eran preponderantemente económicos y políticos, impulsados inicialmente desde el entorno mercantil y bancario más que por la propia corona. Pero en todo caso, y en un caso notorio de serendipia, además de los resultados prácticos deseados por la monarquía hispánica y por Magallanes, de la expedición se obtuvieron otros resultados muy importantes e inesperados, cuyas ventajas estratégicas vinieron desde un ángulo diferente al inicialmente buscado. Y si empezamos por el primer aspecto, el objetivo de la expedición, el objeto de la expedición, la meta de llegar al Extremo Oriente se había convertido en una ambición de la monarquía hispánica desde los tiempos de Colón y los Reyes Católicos. Y ya en los últimos años del almirante de la Mar Océano, especialmente durante la regencia de Fernando de Aragón, la posible existencia de un paso a través del Nuevo Mundo se había buscado con denuedo, pero sin mucho éxito. Este llegó finalmente con el proyecto de Magallanes, aunque otros lo habían precedido: Bastidas, Colón, Vicente Núñez Pinzón, Juan de la Cosa, Solís, etc. Y alguno más estaba en preparación, Esteban Gómez. Y aún, algo que no conoce mucha gente, alguno más salió incluso antes de que se conociera el resultado de la expedición de Magallanes, como fue la de González Dávila y Andrés Niño. Magallanes, además de un experto navegante, que no exactamente marino en el término que lo conocemos hoy en día, podemos afirmar que lo que fue un gran emprendedor. Su propuesta de expedición al joven rey de Castilla, propuesta aprobada y codificada en unas capitulaciones que constituían el modelo de cooperación público-privada de exploración y conquista en aquella época,
Esta propuesta se explica en la búsqueda de obtención de un beneficio económico, tanto para el proponente, Magallanes y sus diferentes apoyos, que ahora veremos, como para la propia corona. Por una parte, Magallanes se sentía injustamente tratado económica y socialmente por el rey de Portugal por los servicios que había prestado en India, en Extremo Oriente y en África. Y por otra, la monarquía hispánica no estaba todavía obteniendo beneficios sustanciales de su exploración y conquista del Nuevo Mundo, que era más bien un obstáculo para su anhelo. La llegada masiva de plata todavía no había comenzado. Potosí se abre en 1545 y Zacatecas en el 48. Y en los 25 años, desde el primer viaje de Colón, la corona solo había logrado unas ganancias equivalentes aproximadamente al 5% de lo que su vecina Portugal había traído de India y Extremo Oriente en el mismo periodo. Magallanes, si nos ponemos en la terminología actual, lo que fue un emprendedor modelo que preparó un proyecto irresistible para muchos grupos interesados en el sector. Tenía experiencia en esa área de negocio, descansó su propuesta en unos fundamentos científicos aparentemente sólidos, supo lograr el apoyo para su proyecto de personalidades del mundo del comercio, atrajo la atención del mundo financiero internacional y logró el visto bueno de las instituciones gubernamentales castellanas. Una vez todo listo, lo presentó a la competencia, es decir, al rey de Castilla, el principal competidor de su empresa matriz, el Reino de Portugal. Y una vez aprobado el proyecto, formó un equipo técnico para su ejecución con profesionales de primer orden. Y por cierto, aprovecho este momento para decir que ese proyecto nunca jamás fue presentado previamente al rey Manuel I de Portugal. Esto es un gran bulo relativamente reciente del que si alguien está interesado podemos hablar después en el coloquio. El proyecto concreto de Magallanes sabemos que no lo inician las instituciones de la monarquía hispánica, aunque luego se adherirían a él fervientemente, especialmente pues, la Casa de Contratación en la figura de su factor Aranda o la Secretaría de Indias presidida por el obispo Fonseca. Más bien, es algo que nace del despecho de Magallanes y su deseo de volver al Extremo Oriente con su amigo serrano recién llegado a Ternate. Es un proyecto que germina en un caldo de cultivo propicio preexistente en el entorno mercantil castellano y portugués. En el castellano, personificado en el comerciante burgalés Cristóbal de Haro, que llevaba ya muchos años, 10 creo que eran, residiendo en Lisboa y participando en el esfuerzo de exploración y comercio portugués, y que se trasladó a Valladolid, o casualidad, en casi las mismas fechas en que Magallanes abandonó Lisboa para presentar su proyecto en Castilla. En el portugués, en el exilio de Sevilla, que había dejado su país en diversos motivos en el pasado reciente, en buena medida por la política impositiva de Manuel I. Y finalmente, la banca europea, especialmente la Fruger alemana, que esperaba mejores condiciones de un monarca como Carlos I, al que estimaba más próximo a su cultura por ser flamenco y a sus intereses. Dicho esto, y me cabe, esto es algo personal, pero me cabe la duda razonable, si fue Magallanes quien buscó esos apoyos a su proyecto, o si bien esos diferentes grupos de interés buscaron a la persona adecuada en el momento adecuado para avanzar en sus intereses. Hoy en día, la persona educada media asocia la expedición de Magallanes Elcano con la primera vuelta al mundo, pero este objetivo no estuvo jamás entre los asignados a la expedición, lo sabemos muy bien. Fue algo que Magallanes nunca preparó, presentó, tenía encomendado o ni siquiera consideró durante la ruta. Prueba de ello es que en las instrucciones del rey sobre la conducción de la expedición se le indica que vaya dejando durante el viaje de ida a alguno de los desterrados que llevaba en su armada en las tierras que fuera descubriendo para posteriormente recogerlos a la vuelta y así conocer los secretos de ellas. Asimismo, se le indica que tome nota de los víveres consumidos en el viaje de ida para acopiar otro tanto para el tornaviaje. Por su parte, Gómez de Espinosa,
en su relato al regreso a España, menciona que al mando de la Trinidad, él tomó la ruta de Levante por ser la más corta y ser lo mandado por el rey. Pero llegados ya a este punto, hacemos un gran salto y dando por conocida por todos, al menos, esas partes más importantes de las vicisitudes y detalles de la expedición al Maluco y la consiguiente vuelta al mundo, y podemos preguntarnos, ¿qué consecuencias inmediatas tuvo la gesta? Empezando por los resultados científicos y humanistas, si bien en 1519 la Tierra ya se consideraba como esférica, no se sabían con precisión sus dimensiones, lo que había en el lado oculto, los peligros que podían existir e incluso si el orbe era navegable en su totalidad. La concepción cosmográfica seguía siendo ptolomaica y por tanto geocéntrica, pues no es hasta una década más tarde que Copérnico concibe su teoría heliocéntrica. Es decir, que al salir de Sevilla, desde Magallanes al último paje, las dotaciones sabían que la Tierra no era plana, pero aún creían que estaba en el centro del universo. La expedición permitió desmentir esa geografía de Ptolomeo, a lo que en buena medida contribuyó el primer planisferio científico de la historia, llevado a cabo tras la circunnavegación por Diego Rivero en la Casa de Contratación en 1529. Esta información llegó ciertamente a Copérnico y muy posiblemente reforzó su convencimiento de que si la geografía clásica se había demostrado errónea, también lo podría ser la cosmografía. Además de este gran avance conceptual, la expedición constató la inmensa riqueza y diversidad etnológica y biológica de nuestro planeta, reflejada por Antonio Pigafetta, así como otros muchos descubrimientos geográficos y astronómicos, como por un ejemplo el de la pérdida de una fecha al circunnavegar la Tierra hacia el oeste, hecho que intrigó a humanistas y cosmógrafos un largo tiempo hasta encontrar una explicación. Pero las consecuencias políticas de la gesta fueron también muy notables. Para la monarquía hispánica, el viaje constituyó un éxito de prestigio internacional indiscutible en las cortes europeas, pues ya el emperador se encargó de que en menos de 2 meses éstas tuvieran conocimiento de la hazaña a través de copias de la Carta del Cano y antes de fin de año del relato pormenorizado redactado por Maximiliano Trasilvano. Sin embargo, las ventajas que tuvo el cambio geopolítico de la expedición llegaron más tarde, algo más tarde, y desde un ángulo inesperado, como veremos en unos momentos. La expedición a Maluco, si bien sus objetivos fueron políticos y económicos, como he dicho antes, se organizó como una expedición militar, con naos artilladas, con capitanes militares, bajo el mando de un capitán general. Por tanto, analizada desde el punto de vista táctico, como haría un militar, podemos decir que todos los cometidos encomendados se llevaron a cabo. Se encontró el paso al Mar del Sur, se llegó a las Molucas, se establecieron tratados de paz y amistad con los caciques locales y se regresó a España trayendo un cargamento de especias que permitió amortizar la expedición e incluso tener beneficios. Pero desde el punto de vista de los objetivos estratégicos, la situación geográfica de las islas, es decir, a qué lado del antemeridiano de Tordesillas se encontraban, no quedó esclarecido ni aquellas quedaron firmemente en manos castellanas, con razón o sin ella, por lo que no se consiguió aclarar la situación previa. Como consecuencia, desde la llegada de Elcano a Tidore en 1521, estas islas fueron el escenario de una confrontación local de baja intensidad entre unos pocos centenares de españoles y portugueses buscando lograr su control, incluso más allá de la venta de las Molucas a Portugal en 1529, pues no es hasta 1545 cuando se firma un tratado de paz entre los dos reinos firmado por los comandantes en el terreno. En este periodo, ningún otro beneficio económico se obtuvo por Castilla más allá del conseguido con la carga de la Victoria desembarcada en Sevilla. La razón, la dificultad del viaje a través del estrecho de Magallanes y el desconocimiento de la ruta para hacer el tornaviaje. El descubrimiento del estrecho fue en realidad un éxito envenenado,
La fecha de 1519 marca no solo la salida de la expedición de Magallanes de Sevilla y Sanlúcar, sino también el comienzo de la conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés. Lograda esta, tan pronto como 1525, ya se estableció el primer astillero en la costa occidental de México, y poco tiempo después, el paso marítimo entre los océanos Atlántico y Pacífico perdió todo su interés y fue poco utilizado, pues la monarquía hispánica, lógicamente, prefirió usar sus posesiones en Nueva España como punto de partida a las expediciones a Extremo Oriente y comercio. En consecuencia, el Estrecho de Magallanes, más que una ventaja geoestratégica, se convirtió en una preocupación constante en asegurar que las armadas y buques corsarios o contrabandistas de otras potencias navales emergentes no lo utilizaran en detrimento del imperio. La monarquía invirtió cuantiosos recursos en diferentes momentos para tratar de impedirlo, en general con no gran resultado. Aunque todo, sí que se alcanzaron éxitos estratégicos, pero no previstos en aquel momento y, sin embargo, evidentes con el tiempo. Entre ellos, el interés de la monarquía hispánica por el Pacífico, que incentivó su exploración hasta sus confines durante el periodo que se ha denominado por un historiador australiano el Lago Español, así como el firme establecimiento de España en Filipinas por más de 3 siglos y usado como centro para el comercio con el Extremo Oriente. Desde 1571, en que se llevó a cabo el primer tornaviaje exitoso a Nueva España, quedó establecido un intercambio marítimo terrestre de mercancías entre Manila, el galeón de China, Nueva España y las flotas atlánticas de la monarquía hispánica. Fue ese mismo año en que el Virreinato de Nueva España dio las instrucciones para regular la carrera comercial del Pacífico y ya en 1575 era evidente que el mercado de los bienes provenientes de la China resultaba más lucrativo que el que podían haber dado las especias. Ello resultó clave en la mundialización comercial de la época moderna a través de un flujo comercial y financiero tricontinental, así como en la monetarización interna de China y de la economía asiática en general. En este flujo, los productos de Oriente alcanzaban las Españas y Europa, y la plata americana llegaba a China y de ahí a todo el Oriente. Una interesante reflexión es que habría pasado de haber llegado Magallanes directamente a Tidore, es decir, sin encontrarse accidentalmente con las Filipinas en el camino. Pues bien, pienso que el destino de las Molucas hubiera sido el mismo que fue, es decir, su venta a Portugal a los pocos años, con lo que se habría perdido desde entonces y para siempre el carácter global que tuvo el Imperio Español. Sin embargo, el conocimiento de la existencia de las Filipinas y el desinterés de Portugal por el archipiélago propiciaron su conquista y colonización y la expansión de las fronteras del imperio desde el punto de vista misionero, militar y económico. Por ello, Filipinas es hoy en día el único país cristiano y católico relevante en Asia, que nunca se hubiera evangelizado de otro modo, ni convertido en el punto focal del intercambio comercial con el Extremo Oriente. Paradójicamente, a quienes principalmente benefició este comercio fue a los grandes mercaderes de la Ciudad de México, los llamados almaceneros, y no a la metrópoli en Sevilla, ya que con este comercio se divirtieron hacia China importantes remesas de plata y oro, y los comerciantes castellanos radicados en Sevilla no pudieron competir por precio en el Nuevo Mundo con los bienes orientales, especialmente en tejidos, ropa, muebles y otros objetos manufactureros. Esto con el resultado de que solo el 26% de la plata americana llegó a España. El resto acabó en Asia y otros lugares. Del mismo modo, los almaceneros controlaron el flujo de mercancías hacia Filipinas, de modo que hasta el 80% de la carga del galeón de Acapulco en su viaje hacia el oeste consistía en bienes de procedencia novohispana. Es por todo ello que la Casa de Contratación
nunca vio con buenos ojos esta ruta y limitó el número de viajes y la carga transportada. Y además buscó sustituirla o complementarla con galeones de despacho directo desde la península hasta Filipinas, a través primero del Estrecho de Magallanes o del Cabo de Hornos posteriormente. Algo que no se logró hasta el siglo XVIII con la liberalización del comercio por los Borbones y la creación de la Real Compañía de Filipinas. Esto en parte, esta liberalización y la Compañía de Filipinas, contribuyó a la decadencia del galeón de Manila, pero sin embargo permitió continuar y asegurar el comercio de España con el Extremo Oriente, con Filipinas, tras la independencia de las repúblicas americanas. Fue ese enriquecimiento y cuasi independencia económica que empezaba a disfrutar la clase criolla gracias al comercio asiático del galeón de Manila, especialmente en Nueva España, uno de los factores concurrentes en un sentimiento de separación de la metrópoli y posterior búsqueda de la independencia. Nada de todo esto habría sucedido probablemente si Magallanes no se hubiera encontrado con las Filipinas. Desde el punto de vista estratégico militar, la colonización de las Filipinas permitió establecer una defensa avanzada del imperio hispano en el Pacífico, bloqueando o dificultando la presencia de navíos corsarios o piratas de los ingleses o holandeses en ese océano. Esto redundó en la seguridad y desarrollo económico de los virreinatos americanos, ya que sin esta seguridad España hubiera tenido que emplear muchos más recursos, pues esta defensa en profundidad en el Pacífico no habría existido sin la expedición de Magallanes y Elcano y colonización de Filipinas. Para el mundo, las consecuencias de la primera circunnavegación fueron trascendentales en la concepción de su configuración geográfica. Si desde la antigüedad clásica la esfericidad de nuestro planeta no estaba en duda de ninguna manera, sin embargo, este era concebido pues, como de menor tamaño, con unos grandes continentes preponderantes sobre pequeños mares cercados por la tierra, mares plagados de peligros conocidos y por conocer, es decir, lugares a evitar. Tras la circunnavegación del Elcano, la Tierra empezó a ser concebida de una manera completa diferente, como un mundo esencialmente marítimo, con grandes océanos que se comunicaban entre sí, bañaban los continentes y servían para el contacto y comercio libre entre todos los pueblos y países. Así como la Internet hoy en día, que constituye también otro medio libre y gratuito que está reconfigurando nuestro mundo a través de la globalización de la información, esos océanos se volvieron el elemento unificador de la humanidad y lanzó la globalización. Por tanto, la importancia de dominar el mar para controlar el mundo quedó evidenciada desde entonces y no pasó desapercibida a otras potencias marítimas emergentes en Europa. La guerra regresó al entorno marítimo, convirtiéndose en un elemento esencial de la resolución de los conflictos. La monarquía hispánica lo entendió y emprendió un cambio de las políticas marítimas que llevaba desde los tiempos de los reyes católicos. Pero, sin embargo, el eje principal del esfuerzo de la estrategia naval fue esencialmente defensivo y reactivo, propiciando la protección de la carrera de Indias y la fortificación de plazas clave, en lugar de buscar el dominio del mar a través de la ofensiva y la destrucción de la amenaza. Prueba de ello está en la progresiva organización del sistema de convoyes y el establecimiento de armadas permanentes o semipermanentes para la protección de las costas de la península, de las flotas de la carrera de Indias en su salida y llegada a España, en el tránsito por el Atlántico o en la llegada al Nuevo Mundo. Si esa estrategia fue generalmente efectiva en la protección del tráfico y también durante 50 años en la protección de las costas desde Flandes hasta Sanlúcar, pues bueno, no lo fue tanto en la defensa general del imperio. Las armadas de protección residentes en el Nuevo Mundo estuvieron dispersas, mal dotadas y actuando generalmente sin coordinación, con el resultado de no lograrse siempre de forma efectiva la defensa de los territorios americanos. Ello propició una progresiva ocupación en los siglos venideros por Inglaterra, Francia y los Países Bajos de algunas islas menores en las Antillas y de territorios en Centroamérica, todos ellos sin valor económico, pero desde los que se hostigó a nuestras posesiones y se retó
el monopolio comercial con América que propugnaba España. Una política naval más proactiva, que hubiera concentrado los ingentes recursos dedicados a las armadas de protección y la fortificación de pueblos, habría podido quizá llevar a cabo una estrategia de neutralización de las marinas oponentes emergentes por medio de una potente armada ofensiva de carácter permanente, especialmente cuando aquellas se encontraban todavía en un estado de formación y eran pequeñas. Inglaterra sí que lo comprendió bien. Basó su estrategia a partir de entonces en la concentración de sus mejores unidades navales para la interdicción del tráfico marítimo, el bloqueo naval de la península y los ataques a puertos peninsulares y americanos, complementados por corsarios apoyados por escuadrones navales reales. En poco más de medio siglo, aun con un contingente naval más pequeño en total, en absoluto, consiguió desafiar a la monarquía hispánica en la mar y los nuevos territorios, al tiempo que los Países Bajos lo harían con Portugal en el extremo oriente. Y voy terminando. Magallanes y Elcano, independientemente de su lugar de nacimiento, trabajaron lealmente para la monarquía hispánica. Los dos le proporcionaron grandes beneficios, pero diferentes en cada caso, y ambos perdieron la vida en el empeño. Uno de ellos, Magallanes, con el descubrimiento de las Filipinas, sentó para la monarquía hispánica las bases del imperio donde no se pondría el sol. El otro, Elcano, le dio a España la gloria irrepetible de ser un español el primer hombre en circunnavegar nuestro planeta, y mostró a la humanidad los océanos como el medio de unir todos los países y pueblos, lanzando así pues, la primera globalización. Ambos, Magallanes y Elcano, querían atravesar el nuevo mundo, pero en realidad hicieron mucho más. Nos proporcionaron un mundo completamente nuevo al hacer nuestro planeta comprensible y alcanzable en su totalidad. Y me gustaría terminar con una pequeña reflexión final que se refiere a los proyectos del quinto centenario. Hoy en día honramos la figura de Juan Sebastián de Elcano con un barco que lleva su nombre por los 7 mares. Y tradicionalmente la Armada siempre ha tenido también una unidad con el nombre de Magallanes. Sin embargo, desde hace 50 años en que se dio de baja el cañonero así bautizado, esto ya no es el caso. Existe un cierto sentimiento en la sociedad española de que nuestro país ha hecho, quizá, cierta dejación de responsabilidades en la defensa de la autoría de la gesta naval más importante de la historia y que otros podrían estar intentando asumir un protagonismo inapropiado. Por ello creo que una buena medida para apoyar ante el mundo el carácter español de la gesta de la primera circunnavegación y del servicio a España de sus dos principales protagonistas, los dos, evitando de esa manera posibles tentaciones de apropiaciones indebidas, sería que de nuevo una unidad de la Armada mostrara en la aleta por los mares el nombre del gran navegante de origen portugués, pero al servicio del rey de España, Magallanes, del modo que también lo hace orgullosamente una fragata con el del genovés Colón, navegante que abrió el carácter universal de la lengua y cultura española. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Y además porque te has ceñido de una forma tremenda al tiempo que teníamos marcado, lo cual nos va a permitir ahora el poder introducir preguntas que están llegando de la audiencia. Has introducido además una serie de informaciones que a muchos yo creo que les ha resultado novedosas y algunas incluso posiblemente hasta chocantes por no ser muy conocidas. Por ejemplo, no sé si te puedes extender más, porque tengo aquí una pregunta que me dicen que ¿por qué has dicho que Magallanes presentó su proyecto a Manuel de Portugal y afirmando que no fue cierto? ¿Qué puedes ampliar en este sentido? Bueno, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, Magallanes nunca presentó su proyecto a Manuel I. Esto no ocurrió. Esto es un bulo relativamente reciente, no tiene más de 140 años de existencia. En primer lugar, podemos decir que no aparece este hecho
en ninguna fuente documental española o portuguesa de los protagonistas o en ninguna de las crónicas o juicios que se llevaron a cabo en aquel momento. Nadie menciona este asunto. Este asunto no lo menciona ninguno de los grandes historiadores navales de finales del 18 y del 19, Navarrete, Fernández Duro, etc. Ninguno menciona este asunto. No lo menciona tampoco ningún historiador portugués, ni tampoco estudiosos, que los hay muy buenos en España, sobre fuentes documentales portuguesas. Nadie con seriedad. Este es un bulo que aparece por vez primera, pues aproximadamente en los años finales del siglo XIX, y a partir de entonces todos los que mencionan esto, quizá haciendo un paralelismo con lo que hizo Colón, pues dicen que también se lo copian unos a otros y empiezan a decir que lo presentó también a Manuel I, pero esto se hace sin ninguna referencia a ninguna fuente documental. Posiblemente, esto es un intento español de lavar esa imagen de Magallanes de un poco traidor a su patria de origen, y aquí no nos gustaban los traidores, Roma no paga a traidores, y estamos hablando porque este bulo aparece poco antes de la celebración del cuarto centenario. Yo creo que querían a Magallanes darle lavar completamente su imagen, que por cierto el cuarto centenario fue muy magallánico y muy poco el canista. En este mismo sentido, Isabel Soler, catedrática de la Universidad de Barcelona, estudiosa y conocedora con mucha profundidad de la documentación portuguesa de la época, está completamente convencida de que esto no ocurrió. Es más, está convencida de que Magallanes quizá ni incluso se llegó a entrevistar personalmente con el rey Manuel I, sino que las peticiones que hizo las hizo por una instancia. Espero haber contestado a tu pregunta. Muchas gracias, Ignacio. Has hecho referencia también a el objetivo que había de ir dejando desterrados durante el camino para que fuesen poblando y conociendo el terreno y dando luego el feedback. ¿Qué sabemos de esos desterrados en la expedición al Maluco? Bueno, el aspecto de los desterrados es un aspecto muy interesante, un aspecto quizá a investigar, difícil de investigar por falta de fuentes documentales, pero que yo lanzo el reto a alguno de los que estudian profundamente estos temas a que lo retome. Es cierto, se menciona varias veces en las instrucciones de la expedición, y estos se embarcaron, dada la dificultad de completar las dotaciones, se embarcaron una serie de condenados a pena de destierro. ¿Cuántos? No lo sabemos. Pero en esas instrucciones para la conducta de la expedición se viene a decir qué debe hacer con ellos. Se dice que cuando se llegue a tierras ignotas deben de ser los primeros en desembarcar en tierra. Podrían ser de usar y tirar. También el aspecto que acabas de mencionar y que he mencionado ya antes, en que se fueran dejando en las tierras que se fueran descubriendo para recogerlos a la vuelta. Y finalmente también se les dice, por ejemplo, que se les debe dar a probar aquellos alimentos nuevos que se descubren en esas tierras, no fueran a ser venenosos y, bueno, importaba menos. ¿Qué problema tenemos con estos desterrados? Pues que no conocemos sus nombres. ¿Y por qué no conocemos sus nombres? Pues que al ser unos penados no tenían derecho a ningún estipendio y por tanto no entraron en los asientos. Hoy en día conocemos a las dotaciones porque había que pagarles y por la función que llevaban y había que llevar un registro. Estos no cobraban nada, tenían suficiente con que les dieran de comer. ¿Puede ser esta una de las razones de las diferencias de datos entre los números de dotaciones? Unos dicen 239, 245, 250 y tal. Hay que contar con esos desterrados. Ahí está, puede ser esa diferencia. Estaban, pero no sabemos, por desgracia, sus nombres, a no ser de que alguno más conocedor de esto pueda decirme algo diferente. Muy bien. Aquí hay dos preguntas que de alguna manera confluyen y es que quieren preguntarte si en el caso de que Magallanes no hubiera presentado su proyecto al rey Carlos, ¿cuándo y cómo piensas que se hubiera realizado la primera circunnavegación? Y ligado con esto es de haberse perdido la expedición al Maluco, lo que estuvo a punto de suceder, si habría habido otras expediciones. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, es un tema interesante.
Es una ucronía que nunca en realidad podremos saber, pero yo creo que hay pistas para poder imaginar qué es lo que habría podido ocurrir. Definitivamente, tanto como si Magallanes se hubiera dedicado a otras cosas, si no hubiera presentado su proyecto o si hubiera sido rechazado, o incluso habiendo salido si se hubiera perdido su expedición, esto no hubiera hecho decrecer el interés de la corona por las Molucas, que hemos visto, la corona en aquel momento, que tenía gran necesidad de dinero, no estaba sacando nada de América, absolutamente nada, y necesitaba cuanto antes conseguir fondos. Por lo tanto, yo me imagino que sí hubiera ocurrido otra expedición. De hecho, cuando Magallanes presenta su proyecto y es seleccionado, ya existía otro que estaba en preparación, que lo menciona incluso Pigafetta en su relato. Esteban Gómez, un piloto renombrado y reputado de la casa de contratación, estaba a punto de dársele un proyecto para intentar encontrar el paso del Nuevo Mundo. Haciendo un inciso, me imagino que este proyecto quedó cancelado y Esteban Gómez se incorporó a la expedición de Magallanes y debía guardarle un cierto rencor a Magallanes, y esto puede explicar su comportamiento en la deserción de la nao que volvió a España, porque le quitaron su proyecto. Es decir, que sí podría haber habido otros proyectos, pero no por mucho tiempo, porque la llegada a las Molucas muy posiblemente hubiera sido hecha desde el continente americano, nunca desde la península. Como hemos dicho, desde 1525 ya México, Nueva España, estaba en condiciones de construir barcos en un astillero en el Pacífico. Y era, desde luego, muchísimo más eficiente y seguro construir una expedición desde las costas de Nuevo México que tener que ir a buscar un paso desconocido y peligrosísimo. Si esto hubiera ocurrido así, posiblemente la monarquía hispánica habría perdido el interés por buscar ese paso al sur, porque ya tenía un medio muchísimo mejor y un medio que estaba vetado a otras potencias marítimas emergentes, porque ninguna de estas potencias tenía posesiones en América. En ese caso, quizá Inglaterra u Holanda lo hubieran intentado muchos años más tarde, bien para llegar al Extremo Oriente y tratar de robarlo, como siempre hacían, o acosar al imperio español americano desde el otro lado. Pero esto hubiera cambiado muy posiblemente la forma en que todo esto se hubiera llevado a cabo. Desde luego, como digo, la vuelta al mundo fue un caso no buscado y que ocurrió. Y que al hacerse una expedición desde América hubiera llegado a las Molucas, pero no hubiera completado una vuelta completa a nuestro planeta. ¿Quién la habría dado? Pues no lo podría saber. Muy bien. Hay otras preguntas. Dice, ¿habría en su opinión un cierto temor en el Cano al decidir bordear África para su regreso a Europa desde las Molucas por las órdenes reales de no navegar por aguas portuguesas para evitar incidentes posteriores? Bueno, yo creo que el temor era más que un temor real, era un temor a los portugueses. Y de hecho tenemos una prueba reciente en la cual se ha descubierto recientemente que Magallanes realmente, el Cano, para llevar esa ruta cerca de las aguas antárticas, pues tuvo que enfrentarse a sus oficiales, a su piloto y a su maestre, que pretendían seguir la ruta más conocida portuguesa, pero él, sabiendo que se encontraría en el peligro de que fuera apresado, pues es el que decidió, como su competencia por el mando, de llevar esa ruta, que por cierto la abrió para los holandeses, que fue la que utilizaron ellos en su ruta siempre al Extremo Oriente. Muy bien. Aquí hay un futurible que dice, ¿qué hubiese ocurrido si el Cano no consigue regresar a Sevilla? Bueno, estamos en otro de estos futuribles o ucronías. Hubiera sido pues otra expedición perdida y volvemos a la casilla número 1. La monarquía no por ello hubiera cejado en su intento de llegar a las Molucas, pero como ya nos hubiésemos puesto, la certeza no se tendría hasta pasar una serie de años, nos encontraríamos tan cerca de 1525 que muy posiblemente se hubiera organizado una expedición ya desde el territorio de Nueva España y hubiera sido mandada a las Molucas una vez más, pero no hubiera sido desde la península y no hubiera completado una vuelta al mundo. Bien.
La conmemoración del 5º centenario en el que has estado implicado a tope está suponiendo realmente un avance en la investigación de los hechos reales acontecidos en la gesta. Bueno, lo veremos al final. Lo que está produciendo es una mayor difusión de lo que fue esta gesta. Empezamos a intentar también hacer conocer qué es las consecuencias que tuvo para España y para la humanidad, y también poco a poco se van despertando esas investigaciones pequeñas o menos pequeñas, pero que al fin y al cabo, sumadas todas, pues nos producen una visión diferente. Yo creo que lo importante del 5º centenario, más que lograr sacar a la luz, que saldrán detalles que cambian completamente la visión de cómo pudo ser, es que ese relato que diríamos hoy en día se ajuste más a la realidad de lo que ocurrió en aquel momento. Lo he mencionado varias veces. El relato que conocemos hoy en día es el que nos dejó el magnífico escritor Stefan Zweig, que en los años 20 del siglo pasado escribió un estudio psicológico de Magallanes y su obra. Él no quería escribir la historia de la vuelta al mundo, porque no era historiador, pero le fascinaba el personaje de Magallanes y quería escribir sobre este personaje. Y escribió un magnífico estudio psicológico, pero por desgracia utilizó como fuente documental y como hilo conductor el relato de Pigafetta, con todas sus falsedades, omisiones e incertidumbres. Y ese, dada la calidad del escritor, es el que ha en el siglo XX marcado lo que fue la expedición. Esperamos que a partir del siglo XXI, con todos los diferentes acontecimientos, seminarios, estudios que se estén llevando, cambie ese relato y tengamos uno más ajustado a la realidad de lo que ocurrió. Pues precisamente al hilo de esta mención que haces a Stefan Zweig, y que ha estado basada fundamentalmente en lo que nos trasladó Pigafetta, ¿cómo fue esa relación entre Pigafetta, esa querencia total y entregada a Magallanes, y esa especie de olvido por completo? Porque en el libro de Stefan Zweig casi ni recuerdo que haya mención a Elcano. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es evidente que Antonio Pigafetta estaba fascinado por Magallanes. Magallanes es una persona con un carácter fuerte, con un carácter de líder, cruel a veces, pero un líder, y que lo tenía completamente fascinado. Y realmente también, todo hay que decirlo, si la expedición consiguió llegar hasta Filipinas bajo su mando, es porque él tenía esas dotes de mando que consiguió llevar contra viento y marea. Él era una persona totalmente leal y fiel a él. Y muy posiblemente la actuación de Elcano durante el motín de San Julián, que es una actuación un poco dudosa exactamente. Sabemos que estaba con los rebeldes, pero no sabemos si era un rebelde o estaba con obediencia debida. Él era maestre y se debía a su capitán. Si su capitán le dice, vamos a hacer esto, pues él va y lo hace. Realmente, o sea que no sabemos si él era realmente un amotinado o no. Pero luego existe otro asunto que yo creo que también es una elucubración mía, pero pienso que Pigafetta era un miembro de la baja nobleza italiana, lo mismo que era Magallanes. En aquella época eso tenía mucha importancia. Elcano no lo era. Elcano tenía la consideración de hidalgo que tenían los habitantes de las provincias vascongadas, pero no era realmente una persona de la nobleza. Por tanto, la relación que pudo tener Pigafetta con Elcano, yo me imagino que sería en todo momento una relación de distancia con él, una persona que no le daba carácter de su mismo estatus, y por eso muy posiblemente lo ignora, pero sabe que Elcano es el que tiene las posibilidades de éxito, porque él está embarcado en la Trinidad realmente, pero cuando llega el momento de separarse, se cambia y se va a la victoria con Elcano, porque sabe que el único que lo puede llevar de vuelta es Juan Sebastián de Elcano. O sea que en cierto modo sí le reconoce su capacidad técnica marinera, pero no quiere reconocerle a alguien que no es de su mismo estatus. Pienso. Muy bien, pues ya estamos llegando a término y como queremos cumplir el compromiso de no ocupar más de una hora
a casi algo más de 80 asistentes que hemos tenido durante la sesión. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro presidente, a José Solá, para que cierre la sesión. Pepe, todo tuyo. Pues muchas gracias, Luis, y muchas gracias a ti, Ignacio, también, y enhorabuena por tan interesante y amena conferencia, con un enfoque distinto al tradicional, al mero relato de la gesta, quizás ya bastante manido. Hemos tenido además una notable asistencia, bueno, hemos superado con creces más del medio centenar, y bueno, creo que aunque quizás no muchas preguntas, el nivel de participación, pues las preguntas han sido desde luego interesantes. Así que gracias, Ignacio, y ten por seguro que, como bien has dicho, a nosotros, igual que a Magallanes y a Elcano, no les arredró el escorbuto, a nosotros no nos va a arredrar tampoco esta calamidad que desbasta casi todo el mundo. Y después de esta obligada parada, reemprenderemos la expedición y la réplica de la circunnavegación. Ahora hacemos planes para que a lo largo del mes de enero el PROS esté de nuevo navegando por el Pacífico. Esperemos que sea así. Y termino recordando que en el mes de enero, en el mes de diciembre, una fecha que anunciaremos debidamente, tendremos otra interesante conferencia, esta vez impartida por Alfredo Alvar, historiador y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro también de ACNIE, y que con el título de Mucho más que solo Pigafetta, promete también ser una charla muy interesante. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que nos encontremos de nuevo en esta ocasión. Gracias y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias a todos.